Buenos días, tardes, noches. Yo soy el alumno Emanuel Gómez Aguilar, número de lista 11 del segundo grado, grupo B, y esta es mi exposición acerca de las características físico-químicas de las hormonas. Bueno, dentro del contenido de esta exposición vamos a ver la composición, vamos a clasificar según su composición de las hormonas, vamos a ver cómo se sintetizan, cómo se almacenan, si es que lo hacen, cómo se transportan y cómo es la secreción constitutiva y regulada de estas. Como generalidades, primero vamos a empezar a definir qué es una hormona. La literatura tradicionalmente nos dice que las hormonas son sustancias químicas secretadas por glándulas endocrinas hacia la sangre y transportada hacia órganos diana distantes. Aunque esta definición está quedando un poco obsoleta, ya que pues constantemente se hacen investigaciones y pues por ejemplo en esta parte de que las hormonas se secretan únicamente por glándulas endocrinas, pues no es cierto, ya que se ha comprobado que hay por ejemplo células endocrinas aisladas, las neuronas, incluso células inmunológicas como son las citocinas pueden secretar de hormonas. También esta parte de que van hacia la sangre, únicamente hacia la sangre, esto tampoco es eh, eh, exclusivo, sino que también hay otras maneras, como por ejemplo por difusión al, al líquido intersticial y del líquido intersticial a células diana próximas. Pero para que una hormona pueda ser considerada hormona, tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que ejerzan sus efectos en concentraciones bajas, en nanomolar o picomolar. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la histamina. La histamina es una molécula que eh, se secreta en, y ayuda para alergias graves. El problema es que la histamina no puede ser considerada una hormona, ya que para que ejerza su función debe de haber grandes cantidades, grandes concentraciones de esta molécula, entonces no puede ser considerada hormona. También las hormonas deben de tener una duración limitada para que pueda haber un correcto funcionamiento. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el de la insulina, ya que, bueno, si tenemos, ya, bueno, ya todos tenemos una idea de cómo funciona la insulina, presenta o guarda la glucosa en las células. ¿Qué va a pasar si la insulina no se deja de secretar? Pues conforme pase el tiempo nos vamos a quedar sin glucosa en sangre. Entonces es por eso que la duración debe ser limitada. Y en general se degradan en sangre, las hormonas se degradan en sangre por medio de enzimas del hígado y del riñón. Aquí podemos ver, creo que es necesario explicar esto también, sobre cómo es la secreción de las hormonas. Por ejemplo, autócrino. El propio nombre nos lo dice, es cuando la célula va a secretar una sustancia hacia ella misma. La misma célula secretora va a ser la célula efectora o la célula blanco o célula diana. Parácrino es cuando tenemos una célula secretora que va a secretar la hormona hacia las células más próximas. Endocrino, que es el que normalmente conocemos, que es cuando la célula secretora va a mandar la molécula hacia la sangre y en la sangre va a llegar a células dianas distantes o a tejidos distantes. También vamos a tener la feromonal, que también es importante de explicar, que es cuando una célula secretora va a ser la acción de una sustancia volátil, es decir, una sustancia que se va a evaporar y va a viajar, aquí podemos ver por el aire, hacia una célula efectora de otro organismo, pero de la misma especie. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, las hormigas secretan feromonas para comunicarse.
son células de diferentes organismos, pero son organismos de la misma especie. Incluso en los seres humanos, bueno, se sigue estudiando, pero también se dice que los humanos tenemos feromonas, más que nada involucradas en la atracción sexual. Eh, Ahora vamos con la clasificación. Las hormonas las podemos clasificar de diferentes maneras, por ejemplo, por órgano, o sea, qué órgano va a secretar las hormonas, también si son reguladas por el cerebro o no, pero en este caso los vamos a clasificar según su composición. Entonces vamos a tener tres clasificaciones de las hormonas. Vamos a tener las peptídicas, las esteroideas, que su principal precursor de donde se van a originar va a ser el colesterol, es decir, un lípido, y las amínicas, que estas se van a sintetizar de un único aminoácido. A diferencia del peptídico, bueno, los dos son proteicos, pero a diferencia es que el peptídico se va a originar de 3 o más aminoácidos, eso es lo que nos dice la literatura, y las amínicas solamente de un único aminoácido, que en este caso sería el triptófano y la tirosina. Ahorita vamos a ver más adelante sobre ello. Y los mecanismos de acción, es decir, sus receptores. Vamos a tener dos, los intracelulares, que van a ser para las esteroideas. Vamos a tener las que van a estar intracitoplasmática, es decir, en el citosol, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona, y también vamos a tener una intranuclear, como por ejemplo el estrógeno. Y de las peptídicas y las amínicas, que son pues, proteínas, ahorita vamos a explicar por qué ocurre, por qué debe de haber receptores en la superficie membranal para que puedan tener su mecanismo de acción, pues van a estar involucrados a segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, el GMP, el calcio inositol y receptores tirosina sinasa. Bueno, pues aquí tenemos una tabla general sobre las diferentes glándulas y también órganos, más bien células endócrinas de estos órganos, que van a secretar diferentes hormonas y a dónde dónde van a afectar su acción. Entonces, vamos a empezar con la biosíntesis de las hormonas peptídicas. Una disculpa si me hago mucho para adelante, pero es que no puedo acercar la imagen, entonces me tengo que acercar un poco para ver un poco la imagen. Bueno, las hormonas peptídicas se van a iniciar cuando cuando se va a sintetizar una proteína en ribosomas libres. De esta la vamos a llamar preprohormona, que va a ser una proteína inactiva. Bueno, como les dije, se forman en proteínas libres y van a constar de tres partes: una peptidoseñal, una secuencia peptídica adicional y las copias de la hormona peptídica, que las copias de la hormona peptídica básicamente van a ser pues la hormona en sí. Ahora, hay que hablar de la peptidoseñal porque es algo muy interesante de este tema, ya que, bueno, la literatura un poco como que difiere. Por ejemplo, según Tres Guerres, es la secuencia aminoácidica inicial, es decir, es la primera parte que se va a codificar de esta proteína. Pero según Silverton, incluso Constanzo, nos dicen que es la parte terminal de esta secuencia, de esta cadena de aminoácidos. Entonces, vamos a tener que la peptidoseñal se va a unir a un reconocimiento de señal PRS en sus abreviaturas. ¿Cómo funciona esto? Voy a intentar darme a entender. Cuando el ARN mensajero va a llegar al ribosoma libre, va a empezar a sintetizarse, pero va a llegar
esta hormona de esta partícula de reconocimiento, la PRS, se va a unir a la peptidoseñal, que bueno, según tres guerras, como les dije, sería la secuencia inicial, y va a inhibir la síntesis de la proteína temporalmente. ¿Para qué es esto? Para que la peptidoseñal junto con la partícula de reconocimiento de señal puedan dirigir a este complejo ribosoma ARN mensajero hacia el retículo endoplasmático rugoso, hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso, en donde vamos a encontrar los receptores de esta partícula de reconocimiento de señal, que cuando se va a unir este receptor, pues se va a soltar este PRS y la peptidoseñal se va a encargar de ahora viajar dentro de este retículo endoplasmático rugoso hacia su luz y seguir con las demás partes. Bueno, cuando el... Disculpen. Bueno, cuando se suelta esta parte que les digo que va a dirigir a esta cadena, vamos a quedarnos únicamente con las secuencias peptídicas adicionales y la secuencia de la hormona activa. La secuencia peptídica adicional puede o no puede tener una función biológica, pero dentro de sus funciones biológicas, un poco indagando, podemos incluso deducir que es, por ejemplo, para protección, ya que cuando llegan las enzimas que se van a encargar de recortar la secuencia de señal de esta cadena de aminoácidos, pues podríamos perder partes importantes de la sustancia activa de la hormona. Entonces esto puede funcionar de esta manera. También de plegamiento pueden ayudar a plegar las hormonas, por ejemplo en el caso de la insulina, que ahorita vamos a ver, y también pueden regular su activación. Entonces, tenemos que esta prohormona, bueno, ahorita vamos a ver en almacenamiento. Ahora, las copias de la hormona peptídicas. Estos van a ser, bueno, les dije, los componentes activos de las hormonas, y la razón de que hayan varias copias son por protección, igual el mismo ejemplo, ya que enzimas del retículo endoplasmático pueden llegar a romperlas. Entonces es por protección y también para eficiencia. Bueno, entonces ya explicamos la parte de la preprohormona, ahora sí vamos con el proceso. Entonces vamos a tener que se va a desplazar la preprohormona inactiva y se va a eliminar la secuencia señal por medio de una enzima que ya les dije, pero no les dije cómo se llama, que sería la tripsina. Y ahora va a pasar a llamarse prohormona, que va a seguir siendo inactivo y se va a transferir al aparato de Golgi. Se va a empaquetar en vesículas secretoras junto con enzimas proteolíticas que se van a encargar de modificar, de romper las partes, secuencias adicionales para tener ya la hormona madura. Este proceso lo vamos a llamar modificación post-traducción. Aquí podemos ver en la imagen la promona, bueno, llega a la vesícula de transporte al aparato de Golgi y aquí se va a encargar de este proceso. Voy a ir un poco más rápido por el tema del tiempo. Las vesículas secretoras se van a almacenar en el citoplasma y se van a secretar cuando se reciba una señal de secreción. La hormona paratiroidea, esto sería un ejemplo de cómo se activaría. Se va a activar, va a secretar cuando se detecte en baja concentración de calcio. La vesícula se va a traslocar a la membrana celular y se va a expulsar por exocitosis. ¿Y qué se va a expulsar? Bueno, pues lo que hay dentro de la vesícula. ¿Qué hay dentro de la vesícula? Pues la hormona activa, los fragmentos peptídicos que se separaron de la hormona y también las enzimas. Esto, bueno, ahorita vamos a ver así. Bueno, aquí vamos a tener
de insulina. Para explicar un poco la importancia de esto, pues tenemos aquí la proinsulina, que en las partes azules vamos a llamar como la insulina propia, la parte activa de esta hormona, y la parte morada va a ser la secuencia adicional de proteínas de la insulina, que se va a llamar péptido C. Entonces, cuando las enzimas proteolíticas vayan a separar la insulina, la sustancia activa, de las adicional, vamos a tener entonces insulina propia y péptido C. Como podemos ver en este caso, la secuencia adicional ayudó a que se pudiera plegar la proinsulina, se formaran enlaces disulfuro y pues quedara ya la insulina. ¿Qué relación clínica tiene esto? Bueno, sirve los niveles de concentración de péptido C en sangre sirven para, por ejemplo, diagnosticar qué tipo de diabetes es, ya que si es diabetes tipo 1, el tipo de enfermedad autoinmune, si hay bajas concentraciones de péptido C en sangre, podemos diferir que entonces es diabetes tipo 1, ya que no se está secretando, no se está sintetizando la insulina de manera correcta. Eso sería pues lo que quería recalcar. Ahora, ¿cómo se transporta? Las hormonas peptídicas son solubles en agua y su vida media es breve, es de minutos, es decir, cuando llegue en sangre rápidamente se va a disolver. Son lipofóbicas, entonces esto es lo que les decía al inicio sobre sus mecanismos de acción. Al ser lipofóbicas, son incapaces de ingresar a la célula diana únicamente por difusión, ya que la membrana, recordemos que es una membrana lipídica, entonces necesitan unirse a receptores de membrana, que bueno, otro compañero nos explicará más a fondo sobre estas receptores, pero por el momento les puedo decir que son los de tirosina-sinasa, por ejemplo en el caso de la insulina, y los acoplados a proteínas G, ya según los mensajeros. Aquí podemos ver un poco, bueno, pues cuando llegue el ligando, que sería la hormona, al receptor, va a haber una fosforilación y una cascada de señalización. La secreción constitutiva y regulada de las hormonas peptídicas. Normalmente, idóneamente, sería una secreción regulada, ya que pues bueno, va a haber una síntesis y un almacenamiento. Se va a sintetizar y se va a almacenar y se va a secretar cuando se necesite. Las hormonas peptídicas como la insulina, la hormona del crecimiento y la hormona antidiurética, pues de esta manera funcionan y se liberan por señales específicas. Está regulada por señales como cambios en los niveles de glucosa, por ejemplo en el caso de la insulina, o señales neuronales en el caso de la hormona antidiurética. Y sí puede haber secreción constitutiva, aunque no sería como de lo más no sería como lo más no normal, pero no sería como lo que se tendría la idea de una hormona peptídica. Bueno, pues aunque la mayor parte por ejemplo, de la hormona del crecimiento se libera impulsos, especialmente durante la noche y en respuesta al ejercicio y al estrés, existe una liberación basal de esta hormona, asegurando que constantemente hayan niveles mínimos de hormona de crecimiento en circulación. Es decir, que en lugar de almacenarse se va a estar secretando constitutivamente, de ahí su nombre. Ahora vamos con las hormonas esteroideas, la biosíntesis. Bueno, vamos a tener que se sintetizan en la corteza suprarrenal o en las gónadas masculinas o femeninas, los testículos, los ovarios. Se van a sintetizar a partir del colesterol. Las literaturas nos dicen que todas, algunas literaturas nos dicen que la mayoría. Y por lo general sus productos van a tener características químicas similares. Por ejemplo, aquí podemos ver el cortisol, la aldosterona, la testosterona y el estradiol con 3 anillos de ciclohexilo. Aquí podemos ver los 3 anillos
y un anillo de ciclopentilo. Ahí podemos ver el anillo de ciclopentilo. Como les digo, el principal se va a originar del colesterol. Entonces el colesterol va a empezar a sufrir hidroxilaciones y pérdidas de cadenas laterales por medio de enzimas para poder darnos diferentes productos. Aquí podemos ver un ejemplo, una imagen que no estaba completa con las enzimas, entonces me di la tarea de llenarlas. Aquí podemos ver el colesterol, que por medio de la 17 alfa hidroxilasa nos va a dar la pregnenolona, y de la pregnenolona por medio de diferentes enzimas nos puede dar como producto la progesterona y la DHEA o dehidroespadiosterona, y a partir de estas se van a sintetizar diferentes hormonas como por ejemplo el cortisol, la corticosterona, el estradiol, la estrona. Por el tema del tiempo no voy a explicar a detalle cada uno, pero aquí se pueden ver, las diferentes enzimas y qué compuestos intermedios van a formar o de dónde se forman estas. Pero lo importante recalcar aquí es que, empieza del colesterol, y a partir de estos compuestos intermedios se van a formar pues ya las más importantes. Almacenamiento y transporte. Estas hormonas no se almacenan, se están secretando constitutivamente y se transportan por medio de difusión. Las hormonas no se almacenan en la célula endocrina debido a su naturaleza lipídica, y se producen según su demanda y se difunden hacia afuera de la célula endocrina, ya que pues al ser lípidos pues pueden pasar por la membrana celular. Aquí podemos ver cómo es este proceso, y son de respuesta rápida. Al no almacenarse constantemente dentro de la célula, van a haber de sustancias intermedias que cuando se haga el estímulo van a convertirse o van a sintetizarse la hormona que se desea. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, decir en estado de reposo, por así decirlo, de no excitación, van a estar estas sustancias intermedias, y cuando haya el estímulo, las sustancias intermedias se van a sintetizar en las hormonas que queremos para secretarse. Entonces es idóneamente constitutiva, a diferencia de las peptídicas que son reguladas. Aquí puedes ver síntesis continua, es de liberación inmediata, y su regulación es por síntesis. Aunque también puede haber secreción regulada por estimulación por señales, aunque no se almacenen, pueden ser inducidas por señales hormonales como la adrenocorticotropa para el cortisol durante el estrés. Ahora vamos con las hormonas amínicas. Estas se van a sintetizar a partir de la tirosina o del triptófano, que como característica vamos a tener que en sus cadenas radicales van a tener un anillo de carbono. Vamos a ver el anillo de carbono. La tirosina y el triptófano. Ok. De la tirosina vamos a tener dos grupos de hormonas: las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Las catecolaminas se van a originar de la modificación en la cadena lateral, y las hormonas tiroideas se van a formar por dos moléculas de tirosina, se van a unir a moléculas de yodo. Las catecolaminas van a tener receptores membranales, y las hormonas tiroideas van a tener sus receptores intracelularmente. Las catecolaminas van a estar asociadas a segundos mensajeros, y las hormonas tiroideas van a activar genes para inducir de la transcripción de genes. Y dentro de las hormonas de las catecolaminas vamos a tener la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y de la hormona tiroideas vamos a tener la tiroxina T4 y la triiodotironina T3. Y pues aquí podemos ver que acá nada más se modifica la cadena
lateral para darnos origen a estas hormonas. Y acá podemos ver en las hormonas tiroideas las dos moléculas de tirosina y vemos cómo están yodadas. Bueno, ahora vamos con la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Una disculpa por el corte, se reinició la grabación. Pues bueno, las hormonas tiroideas son sintetizadas por células epiteliales foliculares de la glándula tiroides. Vamos a delimitar aquí, vamos a tener aquí la sangre o el capilar, la célula epitelial folicular y el lumen folicular, la luz. Acá vamos a tener la membrana basal y aquí la membrana apical. Entonces, ¿cómo va a empezar esta síntesis? Va a empezar con la tiroglobulina, que es una glucoproteína que contiene grandes cantidades de tirosina. Esta glucoproteína es incorporada a las vesículas secretoras y es expulsada al lumen folicular a través de la membrana apical. Aquí podemos ver este proceso en el número 1. La tiroglobulina, cómo se secreta a la luz folicular. Después, como segundo paso, vamos a tener un cotransporte de sodio y de un ion de yodo. Disculpe. El ion de yodo se transporta activamente desde la sangre, podemos ver desde la sangre al interior de las células, de estas células epiteliales foliculares, y la actividad de esta bomba va a estar regulada por concentraciones de ion yodos en el organismo. Aquí podemos ver cómo entre el ion yodo y el sodio. Y hay varios inhibidores de este contransporte, como por ejemplo los aniones tiocianato y perclorato, que van a bloquear la captación de ion yodo en el interior de estas células. Como tercer paso, vamos a tener que este ion yodo se va a oxidar y se va a formar en un diyodo. Cuando el ion yodo se bombea al interior, atraviesa la célula a la membrana apical. Aquí podemos ver, y por medio de la enzima peroxidasa o tiroidoperoxidasa, se va a convertir en un diyodo. Y esta enzima peroxidasa es inhibida por el PTU o propiltiouracilo, que esta se usa justamente para tratar el hipertiroidismo, ya que, bueno, como les digo, inhibe esta enzima. Como cuarto paso vamos a tener que se organifica el diyodo en la membrana apical inmediatamente por dentro de la luz del folículo. El diyodo se va a combinar con las porciones de tirosina de la tiroglobulina para formar dos sustancias importantes: el monoyodo tirosina o MIT, aquí podemos ver, y el diyodo tirosina o DIT. La MIT y la DIT van a seguir unidas a la tiroglobulina en la luz hasta que las glándulas tiroides es estimulada para secretar sus hormonas. Como quinto paso, vamos a tener una reacción de acoplamiento. Todavía formando parte de la tiroglobulina, tienen lugar dos reacciones de acoplamiento distintas entre la MIT y la DIT, y de nuevo van a ser catalizadas por la enzima peroxidasa. En esta reacción vamos a tener como tal ya la síntesis de nuestra hormona. En una reacción, dos células del DIT se van a combinar para formar T4, y en la otra una molécula de DIT se va a combinar con una molécula de MIT para formar la T3. La primera reacción es más rápida, entonces T4 se produce mucho más rápido que T3, aunque T3 es más potente, por así decirlo, pero la T4 se sintetiza de manera más rápida. Una porción del MIT y el DIT no se va a acoplar y va a quedar como sobrante, como que va a sobrar, y simplemente va a permanecer unida a la tiroglobulina. Como sexto paso vamos a tener una endocitosis de la tiroglobulina, que cuando se estimula la glándula tiroides
esta tiroglobulina yodada, ya con el T4, la T3, el MIT y el LIT unidas, pues por endocitosis se va a meter al interior de la célula. Como sexto paso, pues tenemos que separar ya nuestra hormona T4 y T3 de la tiroglobulina por medio de hidrólisis por enzimas lisosómicas. Pues estas proteasas lisosómicas van a hidrolizar los enlaces peptídicos, van a agregar moléculas de agua para romper esos enlaces y se van a liberar la T4, la T3, el MIT y el LIT de la tiroglobulina. Y la T4 y la T3 van a ser transportadas, aquí podemos ver la circulación sanguínea. Y la MIT y el LIT van a permanecer en la célula y van a reciclarse para la síntesis de nueva tiroglobulina. Y ya como último paso, se va a desyodar la MIT y la DIT. En el interior de la célula se van a desyodar por la enzima desyodinasa tiroidea y el ion yodo generado por esta etapa es reciclado al depósito intracelular y añadido al ion yodo transportado por la bomba. Entonces podemos ver que pues se recicla en este proceso. Ahora vamos con la síntesis de las catecolamidas. Principalmente, bueno, de aquí de la dopamina se va a sintetizar la noradrenalina y de la noradrenalina ya la adrenalina. Pues bueno, pues vamos a empezar con la conversión de la tirosina a dopa por medio de la enzima tirosina hidroxilasa que va a catalizar la hidroxilación del aminoácido tirosina para formar el L-dopa. Aquí podemos ver cómo se agregó el grupo hidroxilo. Después vamos a convertir la L-dopa a dopamina por medio de la enzima dopa descarboxilasa, también conocida como, aquí está en inglés, pero en español, L-aromático L-aminoácido descarboxilasa. Entonces aquí podemos ver cómo hubo una descarboxilación, se perdió el grupo carboxilo. Ahora tenemos que convertir la dopamina, bueno, ya tenemos la dopamina, pero ahora esta dopamina la tenemos que convertir en norepinefrina por medio de la enzima dopamina beta hidroxilasa. Va a hidrolizar la dopamina en el carbono beta del anillo bencénico para producir la noradrenalina. Y este paso ocurre en las vesículas de almacenamiento dentro de células cromafines y de neuronas adrenérgicas. Después tenemos que convertir ahora sí, la norepinefrina en epinefrina por medio de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa, que va a metilar, va a agregar un grupo metil, la norepinefrina en el hidrógeno amino. Aquí podemos ver que en el nitrógeno, amino, para formar la adrenalina. Este paso va a ocurrir principalmente en la médula suprarrenal y se regula por medio del cortisol. Ahora vamos con las hormonas que son sintetizadas a partir del triptófano. Vamos a tener la serotonina y la melatonina, que la melatonina se va a sintetizar a partir de la serotonina. Entonces vamos a tener que la biosíntesis de la melatonina y de la serotonina se va a ocurrir principalmente en la glándula pineal, aunque también en otras partes como en la retina y en el tracto gastrointestinal. La melatonina pues controla el ciclo del sueño y de la vigilia. Entonces vamos a tener que su síntesis a partir del triptófano va a implicar pues varios pasos enzimáticos como en el anterior. Primero vamos a tener que convertir el triptófano a 5-hidroxitriptófano por medio de la enzima triptófano hidroxilasa que va a catalizar la hidroxilación del triptófano. Es decir, que va a agregar un grupo hidroxilo. Acá podemos ver que agregó el grupo hidroxilo. Después vamos a convertir esta
5-HTP por sus siglas, la tenemos que convertir a serotonina por medio de la enzima 5-HTP descarboxilasa, también conocido como L-aromático L-aminoácido descarboxilasa, que va a descarboxilar, va a quitar el grupo carboxilo. Aquí podemos ver cómo se quitó el grupo carboxilo para formar la serotonina. Después la serotonina la tenemos que convertir a N-acetilserotonina por medio de la enzima serotonina S-acetiltransferasa, que bueno, esta va a acetilar la serotonina en el grupo amino, ¿sí? En el grupo amino, para formar pues N-acetilserotinasa. Este paso se va a regular, es regulado y se considera clave en el control del ritmo circadiano de la producción de la melatonina. Ahora tenemos que convertir, ahora sí, la N-acetilserotonina a melatonina por medio de la enzima hidroxidol o metiltransferasa, también conocida como acetilserotonina o metiltransferasa, que va a metilar el grupo hidroxilo de esta molécula que les mencioné para ahora sí formar la melatonina. Ahora, su secreción constitutiva irregular. Bueno, pues como es un péptido, normalmente, idóneamente, debe ser una secreción regulada. Síntesis y almacenamiento, las hormonas amínicas como la adrenalina y la noradrenalina se sintetizan a partir de la tirosina y se van a almacenar en vesículas en las células cromafines de la médula adrenal y se van a liberar por medio de estímulos. Estas hormonas se van a liberar en respuesta a señales nerviosas del sistema nervioso simpático durante situaciones de estrés, lo que conocemos como lucha o huida. Y también va a haber una secreción constitutiva, una liberación continua de algunas hormonas amínicas como las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, que pueden ser liberadas de manera continua después de su síntesis y almacenamiento en la glándula tiroides. Y pues bueno, con esto termino mi exposición. Gracias por su atención prestada.